Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos concede de llegar a su presencia. Un gozo estar en su presencia y poder juntos, como somos en Cristo, llegar a adorarle, cantar juntos, escuchar juntos su palabra y dedicarnos unos a otros, que es la razón por la cual Dios ha establecido su iglesia. Vamos a comenzar con un momento de oración, si nos están viendo por internet, ya sea que sea hoy, ahora mismo en vivo, o que nos vayan a ver durante la semana. También queremos darte la bienvenida y pidiendo al Señor que Él te hable, que cualquiera que sea necesidad, puedas encontrar respuesta en la palabra del Señor en el día de hoy. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque independientemente de nuestras faltas, nuestros pecados, tú has sido bueno, Señor, tú nos has concedido el privilegio de llegar a tu presencia hoy, de poder alabarte, exaltarte, Señor, de llegar juntos como un cuerpo delante de tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú nos hables esta mañana, que podamos sentir tu presencia manifiesta en medio nuestro, Señor, mientras te alabamos, mientras te adoramos, mientras cantamos, Señor, y eventualmente mientras escuchamos también tu palabra. Permite, mi Dios, que tu palabra llegue a nosotros, Señor, como esa semilla que cae en un terreno fértil, que nuestro corazón, Padre, pueda dar frutos, Señor, respuesta a tu palabra, frutos de obediencia, frutos de santificación, fruto, Padre, de una vida que se acerque más a ti en compromiso contigo. Te rogamos también, mi Dios, que tú muevas tu palabra, Señor, a través del internet, donde quiera que vayamos a ser vistos o escuchados, que también, Padre, tú toques corazones y hagas que las personas puedan volverse a ti, Señor, acercarse cada vez más a ti. Gracias, mi Dios, porque en tu misericordia tú nos concedes entrar a tu presencia, entrar al lugar santísimo, Señor, y ofrecerte un servicio de adoración digno de tu majestad, de tu santidad, de tu grandeza. Habla, mi Padre celestial, y glorifícate en alabanza de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Les invito, pongan el pie, por favor, para tener este tiempo de alabanza, reconociendo y diciendo al Señor: hemos venido a adorarte porque tú eres nuestro Dios, eres completamente digno. Solo tú eres digno de nuestra alabanza.
es adorable, completamente digno. Él es hermoso. Que dice la palabra que un día le veremos sin atractivo para que le deseen. Pero es que la experiencia de Jesucristo en nuestra vida nos hace verlo bello, hermoso, en todo su esplendor, en toda su majestad. Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es el Señor. Quiero leerles una historia que el evangelista Mateo cuenta acerca de una experiencia en que 3 de sus discípulos, de los discípulos de Cristo, experimentaron ver al Señor Jesús o algo como un vislumbre de su gloria y de su esplendor mientras estuvieron con Él en esta tierra. Dice Mateo 17,
6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó a un monte aparte, un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí desaparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Qué hermosa experiencia esta en que el Padre mismo, como una voz del cielo, confirma: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y aunque estaban Moisés y Elías conversando con Jesús, después que ellos caen a tierra por el temor de la voz de Dios, y el Señor los toca y le dice: levántense, ya no estaban más Moisés y Elías, estaba Jesús solo. Donde yo pienso que Dios está mostrando que solamente Jesucristo es quien agrada al Padre, que es la complacencia del Padre. A Él solamente hay que escuchar, en Él solamente hay salvación, solo Él basta para todo lo que necesitamos en esta vida. ¿Por qué no cantamos de esta verdad? Jesucristo basta. Nuestros
gracias porque Él es tu Salvador y no necesitas nada más. Alábalo, exalta su nombre, bendice su nombre, porque en Él el Padre tiene su complacencia. Señor, queremos oír tu voz, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Permítenos experimentar tu belleza, tu maravillosa presencia, el poder de tu nombre, de tu persona y de tus obras, y saber y declarar y proclamar que solamente tú eres suficiente para todo lo que necesitamos, porque así el Padre lo determina. Sé exaltado en esta mañana por tu pueblo. Te bendecimos y pedimos que nuestro corazón pueda arder tu palabra esta mañana mientras la escuchamos, mientras tú nos hablas y nos guías a obedecerte, y también puedas hallar complacencia en nuestra vida, en nuestro ser. Gracias. Alabamos y bendecimos tu bendito nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, escuchamos la palabra del Señor. Gracias hermano Yusin, gracias hermanos cantantes y músicos por ayudarnos a cantarle a nuestro Señor. Ahí hoy estamos continuando con el libro de Segunda Pedro, así que les invito a que abran sus Biblias ahí en la segunda carta de Pedro, particularmente versículos del 16 al 21. Estamos estudiando ya la semana pasada vimos la primera parte del libro de Pedro, de Segunda Pedro. Es una advertencia contra los falsos maestros, particularmente no dice exactamente cuáles eran las falsas enseñanzas, pero se basa en las características de los falsos maestros. La semana pasada vimos que esta segunda carta de Pedro fue dirigida a aquellos que habían obtenido una fe tan preciosa como la de los primeros discípulos. Vimos también que cuando venimos a Cristo, cuando Dios nos da esa fe a través de Jesucristo, no nos da más ni nos da menos de la fe que le da a todo mundo. A todos nos da la misma fe. Tenemos la misma fe. No solamente la misma fe, pero la misma cantidad, si es que existe algo parecido a eso. Esa fe preciosa es la convicción personal o la confianza en Jesucristo. Esa solo te la puede dar Dios, esa solo puede venir de lo alto. Obviamente le abrimos nuestro corazón nosotros, y es esa fe, esa confianza en Jesucristo, esa confianza que uno debe tener para poder agradar a Dios verdaderamente. Esa gran fe, vimos la semana pasada, debe ir acompañada de algunas virtudes. Y esas virtudes sí somos nosotros los que las tenemos que procurar. Somos nosotros los que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Mirábamos la semana pasada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esas virtudes de las que habla en el versículo del 5 a 7, esas virtudes no nos salvan. Nosotros agregamos a la salvación esas virtudes, si es que queremos
realmente disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Usted puede decir, yo me conformo con haber aceptado a Cristo y nos vemos en el cielo, y va a vivir cristianamente una vida miserable aquí en la tierra. Y digo cristianamente en forma de jocosa, porque yo no sé si eso es posible, ¿ok? Pero a eso se lo dejamos al Señor. Pero esas virtudes que le agregamos a la fe no nos salvan, pero sí nos ayudan a tener siempre una vida fructífera, creciendo en el Señor, siendo testigos a otro. Nos dan discernimiento espiritual, de tal manera que esas virtudes nos ayudan a nosotros a agarrarlas en el aire, como dice por ahí, a ver las cosas venir desde el punto de vista espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que ciertos ataques del enemigo nos parecen que son cosas normales, pero solamente aquella persona que se ha esforzado por agregar estas virtudes a su vida puede diferenciar, puede reconocer y tener ese discernimiento espiritual. Y otras cosas como que no nos dejan dudar de nuestra salvación y no nos dejan caer. Ahora surge la pregunta, ¿sobre qué fundamento descansa nuestra fe, esa fe preciosa en Cristo? ¿En qué la basamos? ¿Es una simple fe ciega? Tal vez por la ingenuidad de nuestra parte. ¿Será una fe, perdonando la palabra, una fe tonta en la que creemos simplemente porque sí? Yo no creo, yo no creo. Es más, si eso fuera la intención de Dios, Dios no nos hubiera dejado su palabra y todas las cosas que nos muestra en su palabra, que nos afirma la fe. Allá en Honduras hay dos partidos políticos, bueno, hay más, creo, hoy en la mañana dije dos partidos, pero hay más, pero existían dos partidos tradicionales, el liberal y el nacionalista. El nacionalista es color azul y el liberal es rojo. Y yo cuando creciendo oía yo a algunas personas que decían, no, a mí, mis hijos, toda mi familia somos azules o somos rojos. Es una manera bastante limitada de ver la actividad política de alguien, ¿verdad? Pero si lo llevamos a la religión, también, y yo estoy seguro que ustedes han escuchado personas que dicen, es que nosotros somos católicos porque nuestra familia siempre ha sido así. O sea, no me importa lo que dice la Biblia, no me importa lo que diga esto, no me importa lo que diga aquello, no me importa nada. Lo que pasa es que mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelo, todos hemos sido católicos. Y usted dirá, bueno, sí, échele a los católicos. Es interesante que yo he escuchado eso de los bautistas también. Yo soy bautista porque es que mi papá, y una vez le pregunté a un tipo cómo es que él había llegado a la iglesia, y bautista. Y empezó a contarme cómo toda su familia habían sido bautistas. Jamás me dijo que había entregado su vida a Cristo. Jamás. En toda la plática, él no mencionó que un día Cristo había llegado a su corazón. Pero sí, se enorgullecía mucho de su pedigrí bautista, de su trayectoria familiar en eso. Yo no creo que sea la intención de Dios. Yo no creo que la intención de Dios es que tengamos una fe basada en el aire, una fe ciega. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por la oportunidad de ver lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque podemos no solamente
depositar nuestra fe en ti. Pero tenemos tu palabra que nos ayuda a crecer en ella. Te bendecimos y glorificamos. Abre nuestras mentes espirituales para ver lo que tienes que decirnos en este pasaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzando con el primer sermón del día de Pentecostés y continuando a lo largo de su predicación y enseñanza, los apóstoles apelaron a dos líneas de pensamiento evidencial, si le podríamos llamar así, sobre las cuales debe descansar nuestra fe. Ellos siempre hacían énfasis en dos líneas. Como vemos en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La primera línea es el testimonio de aquellos apóstoles que lo vieron y que observaron y vivieron la experiencia. Mas vosotros repudiáis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Ustedes saben de qué está hablando. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Aquí nos muestra otro testigo más, que es el Espíritu Santo que habla a nuestros corazones, que también lo menciona en otros pasajes de la Biblia. Dice Hechos 13, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron a muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros. Los apóstoles están hablando. Que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Aquí ya va, Hechos mismo va incluyendo el segundo punto, que es el segundo punto de pensamiento en cuanto a evidencia se refiere, y es la palabra de Dios. También dice en Hechos 13:30, pero Dios levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Así que la primera cosa que Dios tiene aquí es testigos oculares, personas que vieron y testificaron temprano en la historia de la humanidad y están registradas aquí. Algunas personas podrían decir, bueno, ¿y quién me garantiza que ellos están diciendo eso porque les convenía y quedar bien? Ustedes han oído eso, que hay gente que quiere hasta poner en duda lo que los escritores dicen. Es interesante porque lo que los escritores de la Biblia dicen, o los apóstoles, pero es interesante que esa misma gente están mucho más propensas a creer y aceptar la historia tal y como se nos escribe, la historia secular tal y como se nos fue escrita.
sobre Nerón, sobre Julio César, sobre Alejandro, sobre Cleopatra y sobre todas esas personas de la historia. Hoy en día hay un movimiento de unos historiadores nuevos que están haciendo investigaciones más profundas, y ellos tendrán su manera de hacerlo, porque muchos de ellos sospechan que muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy como historia, que es cierta supuestamente, están teñidas por lo que algunos, por el odio o por lo que algunos querían exaltar a otras personas. Y algunos los pintan de malos en la historia porque los que escribieron la historia fueron los contrarios. Y algunos los pintan de buenos en la historia porque los que mandaron a escribir la historia fueron ellos mismos. Y hay una línea fuerte de pensamiento entre estos historiadores, en los que últimamente están investigando y dándose cuenta que hay ciertas cosas que las exageraron o las minimizaron. Y sin embargo tenemos la palabra de Dios que nos habla de estos hechos, donde mucha gente los vio. A estos que en aquel tiempo nadie se opuso a que ellos, a lo que ellos habían, a lo que ellos decían, porque todo el mundo sabía y estaban seguros que ellos sí realmente fueron testigos. Hubieron testigos oculares, hubo personas que la vieron. Y uno de los pensamientos fuertes de la Biblia acerca del fundamento de nuestra fe es ese: la evidencia de los testigos oculares. Pero el segundo es la evidencia profética en el Antiguo Testamento, lo que se conocía en aquel tiempo por las Escrituras. Como lo que tenemos cuando en Hechos 2, 25 al 31 se menciona lo que David decía de Cristo. Y aunque David murió y ya está en la presencia de Dios, en aquel tiempo él miraba hacia el futuro, sin conocer a Jesús, y nunca conoció el nombre, pero él creyó en ese Cristo, en ese ungido que Dios les había prometido, la promesa de Dios, y miró hacia Cristo. O cuando en Hechos mismo también nos habla acerca de Moisés, cómo profetizó acerca de Cristo. En Hechos 10, 43 también dice: de este dan testimonio todos los profetas. Ese es el texto que vimos hace un rato. De que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Todos los profetas dan testimonio. En otras palabras, toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia de antes, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Me llama mucho la atención y ustedes tal vez ustedes se acuerdan, a mí me fascina mucho cómo Pablo predicaba el Evangelio. No existía el Nuevo Testamento, lo estaban escribiendo todavía, se estaba escribiendo. Pablo mismo escribió muchos de esos libros, pero Pablo predicaba el Evangelio con el Antiguo Testamento. Quiere decir que él ahí en el Antiguo Testamento encontró la base para presentar a Jesucristo como el Mesías, el ungido del que ha hablado toda la Biblia desde Génesis para acá. Ahí encontró la gracia, que a veces algunos piensan, no, es que en el Antiguo Testamento no está la gracia. Todo está ahí. Dice Hechos 17: y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo:
este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo del que habla el Antiguo Testamento. Las dos líneas de pensamiento evidencial de las que habla los profetas, de las que hablan los apóstoles, de las que hablan la palabra de Dios, son, y de las que está hablando Pedro aquí también, las incluye las mismas, son la línea de los testigos oculares y también de la base profética en la palabra de Dios. Pero antes de entrar en esas dos líneas de las cuales Pedro nos va a hablar, miremos el versículo 16. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Como les dije, antes de entrar en esas dos líneas de pensamiento evidencial, Pedro nos dice algo que es realmente importante, porque tiene que ver con el fundamento de nuestra fe, y es que nuestra salvación no es un invento ingenioso, una fábula. Nuestra salvación no se trata simplemente de ideas bonitas que quedaron bien en un papel. Por fábula se entiende algo que fue astutamente inventado. El Evangelio de Salvación no es una historia, una creación ficticia del hombre. No es un escrito del hombre. Y es interesante porque si fuera así tendría que tener continuidad, por lo menos en un escritor. Pero este es un libro escrito por tantos autores, dirigidos por Dios. Bueno, un solo autor, Dios, pero varias personas en muchos años de diferencia. No es un invento de la imaginación del hombre. La Biblia ni siquiera se contradice entre ellas. No es algo que ha sido pensado para tranquilizar el espíritu. Sí hay personas que afirman que la respuesta a la satisfacción y a las necesidades de la vida está en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en los servicios sociales, e incluso maquinan un montón de ideas y después las ponen por escrito, y mucha gente entonces va corriendo, y algunos dicen no, es que la ciencia es la verdad. La ciencia es la verdad. Incluso hay algunos que tradicionalmente han dicho, que incluso algunos evangélicos y tristemente, que la Biblia y la ciencia se contradicen. No, mi hermano, nunca se ha contradecido. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de matemáticas, es un libro de nuestra relación con Dios, para que nos conozcamos y conozcamos la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Simple y sencillamente, pero no se contradice. Pero algunos piensan, bueno, la ciencia, otros, la tecnología, wow, si yo... Y déjeme decir una cosa, ellos no toman en cuenta algo. Todas esas cosas pasan. Oh, que la ciencia está más arriba que cualquier cosa. Ese libro es un libro arcaico. Esa fe es una fe arcaica. Tal vez te lo dijeron en la escuela secundaria, tal vez te lo están diciendo en la universidad, tal vez lo escuchas por algunos noticieros en algunos lugares. Déjame decirte, la ciencia pasa. No, pastor, la ciencia no pasa. Sí, la ciencia pasa. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún día una fiebre fuerte? Levanten la mano. Yo creo que todos, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les pusieron sanguijuelas en los brazos para que les succionara la... ¿Saben lo que es una sanguijuela? Unos gusanitos raros que andan por ahí. Se pegan en la piel y succionan la sangre. ¿A cuántos de ustedes les pusieron eso para quitarle la fiebre? Bueno, no hace mucho tiempo, esa era la ciencia. No hace mucho tiempo, por los años 1500, 1600. Es más, creo que hasta todavía mucho antes, mucho después. Esa era la ciencia. Los doctores llegaban donde los reyes, los que tenían los mejores doctores. Y que tiene un dolor de cabeza que no se le quita. Sácapa, boom, boom, boom. Y los desangraban para quitarle la mala sangre.
ciencia. Hoy en día ya no existe. Si usted a algún doctor le dice que le va a poner esa sanguijuela, usted está loco, se va a otro lado, ¿verdad? A usted dice, no, pero es que la ciencia ahora está bien. Mire, déjeme decir una cosa. Yo estuve un tiempo en el que me estaba tenía como atrofiados los músculos. Y yo sé que hay algunas cosas que me pasan porque estoy joven y entonces a veces uno tiene que caminar diferente. Por la juventud. Pero eso era algo raro. Casi no podía ni agarrar un vaso porque tenía que hacerle así. O agarrar mi maletín, y me dolía los huesos, me dolían como los músculos. Era algo raro, un dolor tremendo en todo el cuerpo. Y en esos días yo viajaba bastante, y un día estaba en el aeropuerto y le conté a uno de los hermanos que estaba viajando, me senté al lado de él y le dije, mira hermano, es que viera cómo me duele últimamente, tengo unos dolores tremendos en el cuerpo y ya me cuesta agarrar el vaso, no sé qué me está pasando, algo anda mal. Y usted sabe, en el aeropuerto están las sillas que están unos para un otro lado y el otro para otro lado. Había una persona aquí atrás de nosotros sentado así, y él muy metiche se metió en la plática mía con mi amigo y me queda viendo y me dice, ¿estás tomando Lipitor? Y lo quedo viendo yo y le digo, sí, ¿por qué? Oh, eso es el problema, me dice. Yo tomé el Lipitor. Lipitor es una medicina que dan para el colesterol. También lo dan para otras cosas, pero es para el colesterol. Moderna. Una pildorita chiquitita ahí. Disclaimer, yo no soy médico. No vayan a decir ustedes que no van a tomar Lipitor porque el pastor dijo que no había que tomar Lipitor. ¿Ok? Yo no soy médico. Y eso me pasó a mí, y ustedes saben, como todas las medicinas, todas tienen un riesgo. Y tal vez yo soy una en 1,000,000 o en 30,000, qué sé yo, no sé. Así que usted, y yo soy yo. No van a decir después ahí que el pastor me dijo que no. Esa es mi opinión. Es más, no era ni mi opinión, pero el metiche me dijo, incluso me dijo, ¿sabe qué? Pero eso sí, quite esa medicina y le va a costar 1 año para que ya se va a ir recuperando. Y tuvo razón. Obviamente yo estoy diciendo metiche en una forma de chiste para que ustedes se rieran y estuvieran atentos. Pero realmente puede ser que fue un ángel. No sé. A saber si fue un ángel que Dios me puso ahí, porque haber dicho, pobrecito ya le voy a dar una lección. ¿Verdad? No sé. Pero fui al médico. Llamé a mi hermano primero, que es médico, y le digo, me dice, sí, me dice, a mí me pasó también. Pues llevamos la misma sangre, tal vez, pero puede hacer. Y entonces fui al médico y me dijo, sí, me dice, ese puede ser un efecto secundario. Entonces me la quitó. Hasta el día de hoy yo no he tomado ninguna medicina para el colesterol, así que si me da el patatús por ahí, bueno, pero me da miedo, es que me da miedo porque me pasó eso. Ciencia moderna. No, que es que la ciencia últimamente, los científicos se pueden equivocar. Son seres humanos. Todavía no entienden el COVID y está desde hace 2 años. No todo el mundo sabe que todavía están allí. Ciencia moderna. Tecnología. Todo pasa. Hoy en día no ha terminado yo de aprender a usar mi celular cuando ya salió el nuevo. ¿No les ha pasado, verdad que sí? Claro que sí. Y de repente uno dice, esta computadora ya se me terminó. Y uno dice, ¿cómo que se terminó la computadora? No, las computadoras no se pueden terminar, ¿verdad? Los caballos se terminan, pero la computadora no. Como el que fue allá y iba en una subida y dice, por favor, otro caballo, que ya se terminó, dice, porque ya se iba cayendo.
Era un chiste, si no lo entendieron no importa. No sé. Dicen que eso pasó, yo no sé, me cuenta una persona que eso pasó. Pero esta gente no cuentan con ese pequeñito detalle. Nada en esta tierra es permanente. Nada. Y usted dirá, no, pero la ciencia queda. Sí, queda. Y tal vez quedarán las computadoras. Pero Steve Jobs no se puede llevar ni siquiera el celular más chiquito que él inventó. Para él ya no. Quedará aquí. Pero a él ya no le sirve de nada. Los seres humanos tenemos un anhelo, naturalmente deseamos la vida. No es natural cuando una persona se suicida, eso es algún problema mental o algo. No estoy diciendo, no lo estoy diciendo despectivamente, más bien que tristemente, pero no es natural. No es porque todos deseamos la plenitud de la vida. Necesitamos paz, seguridad, queremos abundancia, cosas como esta. Pero ante todo, el ser humano tiene una necesidad, un vacío que solo Dios puede llenar. Usted quiere llenarlo con lo que sea. Usted va a querer, una persona puede llenarlo, ay, si tan solo yo tuviera tal cosa. Si tan solo yo pudiera irme para los Estados Unidos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan cuando usted pensaba que al solo llegar a los Estados Unidos usted iba, todos los problemas se le iban a resolver? Especialmente los problemas económicos. No contaba con el bill de la luz, el bill del teléfono, el bill del agua, el bill del esto, el bill del otro. Y los seguros, no digamos, la medicina. Si tan solo yo puedo me caso, si esa mujer me hiciera caso, con esa muchacha tan bella, yo tengo resuelta mi vida. Jamás voy a tener problemas. O ese muchacho tan bonito, ¿verdad? O bueno, tan respetuoso, tan buena gente. Todo eso pasa. Todo eso pasa. Y no hay nada malo en querer un mejor trabajo, en querer venir a los Estados Unidos, en querer mejorar en su vida, en querer tener la muchacha más linda. Yo, por lo menos, yo me casé con la más bonita. Y a los demás, pues yo no sé qué pasó. Hay a los demás que, ¿verdad? Y ella obviamente se casó con el más guapo. Pero, es natural que todos deseamos esas cosas. Pero eso no va a resolver el vacío que tenemos en nuestro corazón. ¿No? No importa lo que tú tengas, hay un vacío natural que solo Dios puede resolver. Y por eso es que Dios conoce eso. Y por eso es que la salvación no es una fábula, es una dádiva de Dios para resolver ese vacío natural que todo ser humano tiene. Sin Dios no hay felicidad. Ese es el glorioso evangelio de Dios. Él nos ama tanto que Él entendía que necesitábamos resolver ese problema con Él. Que el pecado nos separaba de Él. Y que para resolver ese problema, Él tenía que hacer lo posible para pagar mi cuenta. Porque yo no la podía pagar. Wow. La salvación se basa en el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es una fábula. Está basada en algo grande. ¿Y qué significa eso? Primero, nos habla de la primera venida de Jesucristo. Dios no nos dejó ahí a la deriva, al oscuro, buscando la paz, a ver si la encuentran. Eso no lo haría un Dios de amor. Eso lo haría un sádico, un Dios cruel. Pero Dios no es así. Dios es Dios de amor. Es vivo y verdadero. Y Él se preocupa por nosotros.
Y si no, mire usted cómo lo vemos a través de la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es la historia del amor de Dios para con nosotros. Mire, Él mostró ese amor en Adán. Mostró ese amor para con nosotros en Adán. ¿Se ha puesto a pensar usted qué sería de usted o de mí? ¿Qué sería de nosotros si Dios hubiera dicho, sabe qué? Ya Adán y Eva metieron las patas, lo arruinaron todo, tan bien que iba. ¿Sabe qué? Vamos a deshacerlos, destruir esto. De todas maneras yo los hice, yo los puedo deshacer. Y va. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos, esto es un paréntesis, la razón por la cual nosotros no podemos estar en contra de Dios porque alguien se muera es porque Él nos hizo y Él tiene el derecho, Él puede quitarnos a la hora que Él quiera. ¿Ok? No importa, Él puede hacerlo y Él sabe cuándo lo permita. Pero Él no lo hizo con Adán, más bien Él mostró amor, se llegó a Él y ¿sabe qué? Nos fue mostrando a nosotros su gracia desde ese día. Desde la primera existencia del pecado en el hombre, Él fue mostrando su gracia. Eso mostró ese amor, nos mostró el amor a nosotros a través de Abraham. ¿Sabe usted por qué Dios formó ese pueblo al cual nosotros conocemos hoy como Israel, el pueblo hebreo? No para que tengamos un pueblo mejor que otro, porque es obvio que no son mejores que otros, no para que tengamos un pueblo que no peca, porque sabemos que sí pecan, no para que tengamos un pueblo más bien pecador, porque también sabemos que son pecadores, es para que nosotros podamos ver su amor y podamos encontrar y nos podamos ver nuestro reflejo en ellos. Ellos son como un pequeño cuadro de lo que es la humanidad y también un cuadro de lo que es el amor de Dios para con la humanidad. En Moisés, en el pueblo de Israel y en todo aquel que a lo largo de la historia de Israel, aunque no fueran del pueblo de Israel, aunque fueran parte del pueblo enemigo de Israel, pero si le buscaban de corazón y estaban dispuestos a creer en Él, Dios los incluía y les tendía la mano. ¿Qué más gracia que eso? ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Aún parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente nos mostró su amor en Jesucristo como el clímax de su obra redentora, expresada desde el principio, profetizada desde el primer momento. Dios nos ama de tal manera que envió a su propio Hijo al mundo para salvarnos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esa expresión, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a su primera venida, pero también se refiere a su segunda venida, a esa que esperamos nosotros. Póngale atención a lo que dice aquí, que esto no es una fábula ingeniosamente inventada. El asunto es que el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo son una realidad. Una vez más, Dios vendrá a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo, porque el Señor así lo prometió. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis vosotros, también vosotros. La salvación no es una fábula. La salvación está fundamentada en el amor de Dios tan grande que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener lleno ese vacío que estaba en nuestra vida por causa de nuestra separación con Dios. Continúa el versículo 16.
Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Los discípulos de Cristo fueron testigos de su majestad y su gloria. Aquí es donde vemos la primera de las dos líneas de pensamiento, ese famoso pensamiento que nos ayuda a tener seguridad, ese pensamiento evidencial que nos ayuda a tener seguridad. Cuando dice que fueron testigos oculares de su majestad, está hablando de la majestad de Dios, la naturaleza divina de Dios. Significa que la majestad y la gloria de Dios llenaron y rodearon a Cristo cuando caminó sobre la tierra. Los primeros discípulos y creyentes se dieron cuenta que Jesucristo era el Salvador de la humanidad porque vieron la majestad y la gloria de Dios en toda su vida, en los milagros, en sus obras, cuando sanó, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó a un cojo, cuando le dio vista a un ciego, cuando habló con la mujer samaritana. Jesucristo reveló una y otra vez la majestad y la gloria de Dios en su vida. No podía ser diferente, tenía que ser alguien especial, no un ser humano común y corriente, pero al mismo tiempo era hombre. Probó una y otra vez que Él era el Hijo de Dios. Ahora todavía aún más, dice el versículo 16 y 17, hubo un evento en el que permitió que la majestad y la gloria de Dios emanara, resplandecieran del mismo ser de Cristo. Un evento en el que la luz de la gloria de Dios se vio tan claramente, físicamente, que prueba sin lugar a dudas que Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Cuál fue ese evento? Ya nuestro hermano habló un poco de eso para introducir el último canto. Ese fue el evento de la famosa transfiguración. Dice el versículo 17, Mateo 17, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Versículo 5, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oíd. En la transfiguración de Cristo se vio que la misma gloria de Dios estaba en Él. No solamente la expresión, este es mi Hijo amado, pero la misma luz del resplandor de su gloria. La palabra de Dios dice que Él realmente fue transformado, metamorfó. Esta palabra significa cambió de forma. Lucas dice que el aspecto de su rostro se alteró. El aspecto de su rostro se hizo otra. Y la ropa se hizo blanca y resplandeciente. Aparentemente lo que pasó aquí es que se permitió que hasta cierto punto la gloria de su naturaleza divina brillara a través de su cuerpo. Se permitió que la gloria que Cristo tuvo con Dios antes que el mundo existiera resplandeciera de su cuerpo y de su ropa. Y esto es a lo que Pedro se está refiriendo aquí. Fuimos testigos oculares de su majestad. Lo vimos nosotros con nuestros propios ojos. En la visión que Juan tuvo de Cristo en el Apocalipsis,
describió la gloria de Cristo como el sol que resplandece con toda su fuerza. Pedro, Santiago y Juan presenciaron ese evento de la transfiguración. Tuvieron ese maravilloso privilegio de saborear un poco la gloria de Dios, la gloria del cielo. Experimentaron la presencia misma de Dios y saborearon algo de la paz, el gozo, la seguridad, la plenitud y la perfección. Eso está diseñado para nosotros en el cielo. Ellos tuvieron la oportunidad por una razón, para que quedara plasmado aquí y nosotros pudiéramos confiar en el testimonio ocular de estos profetas, de estos apóstoles. Estas son palabras exactas. No queda lugar a duda. La majestuosa gloria le hizo esta declaración. Pedro afirma aquí que él vio el poder y la venida del Señor. El punto es, ¿creemos o no creemos? ¿Sabía usted que el asunto de creer no es cuestión de inteligencia? Yo conozco personas muy inteligentes que creen y muy inteligentes que no creen. Conozco personas que no son muy inteligentes que creen y también de los que no creen. Conozco gente con mucha información, no solamente inteligente, porque inteligente, que sea inteligente no necesariamente quiere decir que tenga mucha información, o sea, que haya estudiado, que mucha preparación. Conozco gente que ha estudiado mucho, que creen, y otros que no creen, con la misma preparación. Conozco gente que nunca ha ido a la escuela, que creen. Conozco gente que nunca ha ido a la escuela, que no creen. Conozco gente que tiene mucho dinero, que creen y confían en Cristo. Gente que tiene mucho dinero, que no cree y no confía en Cristo. Gente pobre que cree y gente pobre que no cree. Famosos que creen, famosos que no creen. El problema no es cuestión de ser famoso, de tener dinero, de ser inteligente, de tener mucha profesión y de conocer muchas cosas en la vida. El asunto es un asunto de corazón. Punto. No, que es que yo he estudiado demasiado como para creer en esas cosas. No es cierto. Has estudiado demasiado, has estudiado bastante, y qué bueno que has estudiado bastante, pero has decidido en tu corazón no creer. Yo conozco gente que ha estudiado bastante, y que me dicen, no puedo entender cómo hay gente que después de haber estudiado, por ejemplo, medicina, no puedan creer en Dios. Mi hermano es un médico. Él estudió varias carreras en medicina y tiene muchos títulos, muy inteligente, lo admiro mucho. Y él me dijo un día, me dice, no, Mario, me dice, esa gente que no creen, esos médicos o esa gente que no creen, es que son necios, se necesita más fe, creo yo, para no creer que para creer. Después de ver toda la maravilla del cuerpo que Dios nos hizo. Es imposible no creer en Dios. Y me explicó el puro nacimiento. No hay manera, en el nacimiento de un ser humano, no hay manera que fue evolutivo. No hay manera de todas las válvulas que se abren y que se cierran. No hay manera que pudo haber sido por un chance de donde sea. No hay manera. Es una cuestión del corazón. ¿Has decidido o no has decidido creer?
versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí vemos la tercera cosa. Y este tercer punto de nuestro mensaje es el segundo pensamiento que nos ayuda a nosotros para poder entender la fe. Y es que tenemos la palabra de Dios más segura que cualquier cosa. Sabemos que la fe no es una cuestión inventada. Sabemos que tenemos las dos evidencias. La primera la vimos, que es que los discípulos, hay testigos oculares, pero la segunda evidencia es que tenemos la palabra de Dios más segura que cualquier cosa que haya. La Biblia es aún más segura que el relato de un testigo ocular, un testigo presencial. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Si usted mira este pasaje que viene exactamente del versículo 18, donde nos acaba de decir 16, 17 y 18, que están los testigos oculares, pero dice, y así, aún con todo y eso, tenemos la palabra profética más segura. No queda duda que la palabra de Dios es más segura aún que el relato de testigos presenciales. En la Biblia hay una enorme cantidad de profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo. Profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento y las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento. Mientras estaba estudiando para este mensaje, quise hacerles una tabla para, así como hago de vez en cuando, ponerla por ahí, regalárselas, que le llevaran profecías cumplidas. Pero el problema es que eran tantas que no me iban a caber. Hermano, fíjense que ya iba por las 68, creo. Y yo dije, no, ¿cómo pongo esto yo en un papel? No, voy a desviar la atención. Pero hay un montón de profecías, muchas profecías de Jesucristo, de ese ungido, de esa promesa de Dios de salvación, que fueron cumplidas en Él, en el Nuevo Testamento, en Jesús. Él cumple todas las profecías a la perfección. Así que la palabra profética es el relato más seguro de la salvación que tenemos. Si la transfiguración de Cristo no hubiera tenido lugar, la escritura profética seguiría siendo segura y nos probaría todavía que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero sin las escrituras, sin la palabra de Dios, la transfiguración por sí misma podría dudarse. La otra cosa que me llama la atención aquí en estos últimos versículos es que debemos prestar atención a lo que dice la Biblia. Debemos prestar mucha atención. Dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Wow. Tantas veces que nosotros no le prestamos atención a la Biblia. Tantas veces que la palabra de Dios está ahí y no hacemos un esfuerzo por estudiarla, leerla. ¿Será porque tiene tantas letras y está tan grande, o porque tiene palabras que las letras tan chiquitas? Yo no sé. Pero es que puedes comenzar por un pedacito y continuar con otro pedacito
Y cuando menos acuerde, sabe que dicen por ahí que la mejor manera de estudiar es estudiar unos 15 a 20 minutos diarios. Y lo que pasa es que yo nunca le pude convencer a ninguno de mis profesores que eso era lo mejor. Especialmente en la escuela, me hacían estar a mí desde las 8 de la mañana hasta las 12 y después regresar en la tarde cuando habían doble jornada. Pero dicen los expertos que la mejor manera de estudiar, y se lo oí creo al hermano a Adrian Rogers, que decía que si usted por no me acuerdo cuántos años, o sería un año, estudiaba un tema, 15 minutos diarios, usted a lo largo de tanto tiempo, no sé si Samuel sabe esto, porque ustedes saben, Samuel es muy inteligente, pero a lo largo de no sé qué tanto tiempo, usted tendría el equivalente a un doctorado en esa materia. Imagínese si usted lee 15 minutos diarios en la Biblia. No tiene que leer todo el libro, todo un libro. Dice la palabra del Señor que hacemos bien al prestar atención a la Biblia. Este es un lenguaje bastante descriptivo. Póngale atención. Le prestamos atención a la palabra porque la palabra de Dios es como una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca. Y cuando amanezca, el lucero de la mañana sale a reducir en los corazones. Yo creo que usted ya sabe lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Esto significa que la palabra de Dios es como la luz que alumbra en esos lugares oscuros, como quien dice, en este mundo tan tenebroso, donde no sabemos ni qué hacer a veces. La palabra de Dios es la que revela el camino angosto que debemos seguir. La palabra de Dios es la que nos muestra esas piedras de tropiezo, esos fosos peligrosos, esas criaturas venenosas que a veces encontramos en el camino. Yo estoy convencido que hay ciertas enfermedades, no voy a decir todas, pero hay ciertas enfermedades, particularmente las enfermedades venéreas, que si nosotros siguiéramos los principios bíblicos, nadie las sufriera. ¿Cómo se me puede a mí pasar una enfermedad de esas? Tal vez por una transfusión, que me encuentre un accidente, me pusieron una... Pero las posibilidades se reducen de una manera tremenda. ¿Qué me dice de las virtudes que debemos agregar, que nos van a dar discernimiento espiritual? ¿Qué nos dicen de los consejos y órdenes que nos da la Biblia de amarnos unos a otros? ¿Qué dice la Biblia? Amarás a tu prójimo si acaso él te hace caso. Así dice, suena bien, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? No dice amarás a tu prójimo si hace lo que a ti te gusta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no, pero es que yo tengo que amar al que habla como yo. Es que con el fulano no nos entendemos, es que a él tira las cosas por otro lado. En ninguna parte dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo a la medida que lo entiendas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo tengo 2 hijas que se aman mucho. Ellas se quieren mucho. Todo lo hacen juntas. Están todo el tiempo hablando la una con la otra. Entonces, pero una está por un lado y la otra por el otro lado. Una es bien intensa y tiene carácter fuerte. Que a veces a mí mismo me hace... Tiene carácter fuerte. La otra... Lo que venga está bien. No hay problema. Todo está bien.
Aquellas, dije a las 10 de la mañana, es a las 10 de la mañana, no a las 10:01. ¿Dónde estaba? Dijimos que nos íbamos. La otra dijo que a las 10, ya la llamamos a las 12 porque no había llegado. Ya voy a salir. Oh. Completamente. Pero se aman. Yo le pregunto a una de ellas, ¿y usted cómo la aguanta a ella que es tan intensa y así que se pone tan colérica a veces? No, dice, solamente que cuando se pone así, ya cuando la noto que está así, digo, ok, nos vemos, bye, nos vemos mañana. Al día siguiente se le pasaba. Y a la otra le pregunto, ¿y usted cómo la aguanta aquella? No, he aprendido que yo tengo que vivir mi vida como yo la vivo y dejar que ella la viva como ella la vive. Pero ¿sabe por qué? Porque se aman. Eso es todo. Porque es muy probable que esta no aguantaría a otra tan fácilmente como aguanta a su hermana por el amor que le tiene. Y la otra lo mismo. Si así nosotros nos amáramos entre nosotros. Pero eso solo se encuentra en la Biblia. Nadie más dice que debemos amarnos así. Nadie. Nadie. En ninguna otra parte usted va a encontrar eso. Esos son los caminos oscuros de nuestra vida que la palabra de Dios alumbra. En cuanto al discernimiento, yo estoy convencido, mi hermano, yo estoy convencido que lo único que a mí me salvó durante mi juventud, de no irme a meter en una situación de esas que después no hay mucha solución. Le contaba a un hermano ahora hace un rato, y es porque Jesucristo vivía en mi corazón. Es el único que puede darte. Y porque estaba escuchando todo el tiempo la palabra de Dios en mi casa y estudiándola solo. La palabra de Dios nos va a mostrar el camino. Y tú dices, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que me va a mostrar el camino? De ahí no dice nada de trabajar en una compañía de construcción. Sí, pero trabajas con gente. No, pero aquí no dice nada de trabajar. Sí, pero te va a enseñar a cómo reconocer quién es quién. Te va a dar discernimiento espiritual. Y ella te va a ayudar hasta que venga el día, hasta que salga la mañana. Ese día, el lucero de la mañana. Es interesante que dice la palabra del Señor que Jesús es el lucero de la mañana. Yo Jesús, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Básicamente lo que quiere decir ese pasaje que estábamos viendo hace un rato, ese pasaje que dice que la palabra de Dios es la luz, la lámpara que brilla, es que mientras no está Cristo aquí con nosotros, o mientras no venga su segunda venida, esta es la palabra que nos va a guiar. ¿Cuántos de nosotros se metería en un túnel sin luz, sin llevar un foco en la mano? O en un edificio completamente oscuro, sin llevar un foco en la mano. Solo un tonto, ¿verdad? A mí me pasó por tonto. Andábamos buscando un edificio para la iglesia Bellavista. Y fuimos aquí por la sombra ya por ver un edificio, pero el problema es que el que nos abrió el edificio no encendió las luces. Steve Markham, iban otros hermanos, David Coombs, todos íbamos ahí. Y yo de muy apresurado, pues iba más adelante, ¿verdad? Porque iba a ser el pastor de la iglesia de Bellavista. ¡Pum! Había un hoyo. Gracias a Dios no me maté.
Gracias a Dios me pude agarrar de otro lado ahí, pero me golpeé. Muchas veces caminamos así en la vida. Caminamos a oscuras, teniendo la linterna tirada en la casa. Hasta que venga Cristo. Ese día ya no vamos a necesitar la Biblia. No se ponga a leer la Biblia el día que venga Cristo. Ya no va a ser necesaria. Ya lo vamos a tener a Él. El lucero de la mañana. Está aquí para que nos alumbre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Está aquí para que nos alumbre. ¿Quieres alumbrar? Mire, la Biblia no es un amuleto para que si me tiran un tiro, me pegue ahí y no. La Biblia no es un amuleto para si me está yendo mal en la vida y no sé qué hacer. Leyendo la Biblia se va a resolver el problema de que me está. No. Hay veces que ya es muy tarde. Es ahora. Imagínense que me hubieran encendido las luces en el momento que yo me hubiera caído para ver si me sanaba la pierna. ¿Verdad que no suena bien? Ya era tarde. La única razón por la que iban a poder encender las luces para que la gente que estaban ahí se burlaran de mí porque me caí. Ahí es donde yo decía mejor que estén apagadas y nadie me vio. Pero así tratamos a veces la palabra de Dios. Lámpara. Y la última cosa que dice este pasaje que me gusta mucho, me fascina, me parece que es una gran protección para todos nosotros, es que la Biblia no es de interpretación privada, hermano. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Esto no es que estos profetas, Moisés, el que escribió los primeros 5, o que Isaías, eran grandes inteligentes. Muchos de ellos ni cuenta se dieron que estaban escribiendo la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Muchos de ellos no se dieron cuenta que estaban obedeciendo a Dios en lo que Él les estaba dictando, soplando, literalmente dice soplando, pero Dios los está usando para escribir su palabra. Así que no puede ser de interpretación humana porque nunca fue ni siquiera dada por la voluntad de un ser humano. Es simple y sencillamente inspiración, y ahí es donde usa la palabra soplo, inspiración del Espíritu Santo, inspiración divina. Y esto podríamos llevarlo mucho más allá, mucho más allá. Si la Biblia no es de interpretación humana, ¿qué hacen ustedes ahí escuchándome a mí? Es muy probable que no estén haciendo mucho, porque lo que realmente tendrían que hacer es escuchar, sí, porque es importante escuchar, por ejemplo, esta explicación, pero tirar más tiempo estudiando la palabra, emplear más tiempo estudiando la palabra de Dios. Alguien dijo el otro día, no sé si ustedes conocen a Tucker Carlson, creo que se llama, un comentarista de uno de los. Alguien lo presentó como el discipulador de los evangélicos. Obviamente estaban haciéndole chiste a él, pero me dejó pensativo el razonamiento. Este es un tipo de una radio, de Fox creo que es. Él es un comentarista o yo no sé cómo se llame. Lo metieron, tenía una demanda porque habló no sé de quién. ¿Y sabe por qué salió? Porque dijo que lo de él era un show para tener a la gente, para que la gente lo oyera y se pusieran alegres. Y era un show nada más para entretener a la gente. Él no estaba hablando ni de verdad ni de mentira, solo estaba hablando para que la gente se entretuviera. Así salió de esa demanda que le pusieron. Y sin embargo, decía este hombre, es el que más escuchan los evangélicos, porque parece que hicieron. Imagínense si nosotros, en vez de estar escuchando todas esas cosas que escuchamos, en este caso él o otros, ¿verdad? Dedicáramos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo la lees?
¿Cuánto tiempo la estudias? ¿Cuánto tiempo la comentas? ¿Cuánto tiempo pasas inmiscuido en la palabra de Dios? El punto es que podemos confiar en nuestra fe porque no es un invento humano, no es un invento, una fábula, está basada en el amor de Dios para resolver ese vacío que hay en nuestros corazones. Tenemos la prueba de la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo y de quién es Él. La tenemos en los testigos oculares y en la palabra de Dios. Lo único que resta es confiar o no confiar, creer o no creer. Si todavía no has confiado tu vida a Jesucristo, si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, te animo a que lo hagas. Te animo a que de una vez por todas resuelvas ese asunto. Dice la palabra del Señor que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor es hablarle a Él y pedirle a Él. Todos los que le recibieron, los que creen, serán salvos. ¿Te gustaría comenzar a vivir una vida en Cristo Jesús? ¿Te gustaría invitar a Jesús a venir a tu vida ahora mismo? ¿Quisieras pedirle perdón a Dios por tus pecados? ¿Confesar que crees que Jesucristo es el único que puede darte salvación? ¿Quisieras recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Si eso es lo que quisieras hacer, si estás aquí presente o nos estás escuchando por internet, y eso es lo que realmente quieres hacer, te voy a invitar a que ahí donde estás, mientras los hermanos oran con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, le digas al Señor, ahí donde estás, le digas estas palabras: Padre Celestial, yo sé que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Yo sé que he sido rebelde contra ti. Perdóname, Señor. Hoy confieso que creo que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Él murió en la cruz por mis pecados y es mi única esperanza para estar contigo. Te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a morir por mí, para que yo hoy pueda ser perdonado. Gracias por tu amor. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo, sigamos orando. Si hay alguien aquí que ha hecho esta decisión hoy, me gustaría invitarle a que levante su mano mientras los demás hermanos están orando, para poder darle gracias a Dios y poder poner su vida en las manos del Señor. Hay alguien que dice: pastor, yo acabo de hacer esa oración entregando mi vida a Cristo. Ore por mí. Levanta tu mano ahí donde estás. Me gustaría verte para orar por ti. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona acá? Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra no regresa vacía. Gracias, Padre, por tu amor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos y confiamos que tu palabra no regresa vacía. Y, Señor, tú estarás haciendo la obra en la vida de cada uno de los que han escuchado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de que nuestros hermanos canten, yo voy a pedirle a los hermanos de alabanza que pasen adelante. Hoy tenemos aquí a Levi Dominic, y él ya es parte de nuestra comunidad.
prestar o, ajá, me lo regalan. No se va a poner a llorar, puede poner a eso. Ok. Levi. No sé si ustedes lo pueden ver, pero está bien lindo. Me regalaron uno. Miren qué bonita la foto. Hoy vamos a tener dos cosas porque yo les pedí a ellos que estuvieran acá hoy porque John fue ordenado como diácono esta semana y vamos a orar por él y vamos a pedir que todos ustedes supieran. Pero también Débora pues ya dijo, bueno, sabe que si vamos a estar ahí, pues vamos a presentar a Levi, o yo le digo Levi, pero el papá de ese dijo, Dominic Dahlhauser. Vamos a orar primeramente vamos a darle gracias a Dios por la vida de Levi. Vamos a dar gracias a Dios porque está sanito. Y pelo negro como puro mexicano. Entonces, yo es que el programa mucho. Entonces, vamos a orar, darle gracias a Dios por la vida de Levi. Vamos a dar gracias a Dios por la vida de sus padres, especialmente que ellos están siempre buscando los caminos del Señor, y yo estoy seguro que para sus hijos también. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios, y vamos a orar también pidiéndole sabiduría para que Dios pueda ayudarles a guiar a estos tres niños, especialmente a Levi, esta vez que se trata de él. Le vamos a pedir sabiduría a Dios para Levi, porque va a llegar un día en que él va a tener que reconocer que Jesucristo va a tener que decidir si quiere creer o no creer. Y esperamos y le pedimos al Señor que cuando ese día llegue, él pueda confiar en Jesucristo. Y también vamos a orar por nosotros, para que nosotros podamos ser de buen testimonio para la vida de ellos. Por lo que no saben, estos tres niños son nietos de nuestros hermanos Lara. Póngase el pie, hermana Lara. Póngase el pie, que miro a la abuelita. Ustedes lo miran que ancianos y así, por eso ya tienen tres nietos. Pueden sentarse. Y entonces vamos a orar por ellos y después vamos a orar dándole gracias. Bueno, en la misma oración vamos a darle gracias a Dios por la vida de John. Como le dije, John fue electo como diácono, y esta semana, la semana pasada, el domingo, fue ordenado al diaconado en nuestra iglesia. Tiene varios diáconos, la ordenación es una vez de por vida, pero ellos funcionan por 3 años y después descansan uno, y si pueden o la iglesia los quiere volver a nombrar, pues vuelven a entrar. Este año salen creo que 2, entran 3, porque entra este próximo año que viene entra John, y también entran otros 2 que ya habían estado. Entra nuestro hermano Tomás y también nuestro hermano Ángel Ojeda. Vamos a orar por John y por Levi. ¿Qué les parece, hermanos? Si usted está de acuerdo con esa oración y quiere en una manera de bendecir a este niño, pedirle a Dios la bendición, puede levantar sus manos hacia acá y oramos juntos. Padre, te doy gracias por la vida de Levi. Gracias porque Él está con nosotros, sanito, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes grandes planes para su vida. Gracias por la vida de John y de Débora. Gracias, Señor, porque ellos te buscan, y ellos te pido que les des sabiduría para guiar a sus 3 hijos, especialmente a Levi, en este caso, en tus caminos, Señor. Que ellos encuentren siempre las palabras, que encuentren siempre el momento específico para aconsejar, el momento específico también para corregir, que ellos puedan, Señor, tener esa sabiduría que solo puede venir de Dios. Padre, te pido sabiduría para Levi, Señor, para que él pueda reconocer que lo más importante en su vida es Señor. Gracias, Señor. Te pido que tú nos ayudes nosotros como iglesia
hacer de buen testimonio para este niño. Que cuando él vaya creciendo, él nos vaya viendo y vaya tomando un patrón de lo que un hombre cristiano debe ser. Y Señor, que también sus hijas lo puedan ver. También, Padre, te doy gracias por la vida de John. Y ahora que comienza esta nueva etapa en su vida, en el ministerio, donde tú lo has llamado a servir como diácono, Señor, que todos sus pasos sean puestos y sean cuidados por ti. Señor, que él siempre antes de hacer algo, decir algo, pueda buscar esa sabiduría que se olvide de ti. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, Débora, te vamos a entregar ahí la Biblia para que se la leas. ¡Tarán! Y continuamos con el mensaje. Este me lo llevo yo, ¿verdad? Alguien se estaba riendo de cómo nosotros cargamos los niños. Hermanos, les invito a ponernos en pie para cantar de la palabra del Señor. Esa lámpara a nuestros pies y lumbrera.